Las Islas Salomón se encuentran 1.900 kilómetros al noroeste de Australia. Forman una cadena de exuberantes islas volcánicas rodeadas de una increíble riqueza de vida marina. La isla de Gatakai tiene tan solo 1.000 habitantes y casi no recibe turistas. Pero cansada de la frenética vida moderna, Melissa Armstrong renunció a su empleo de gerente hotelera en Toronto y llegó aquí en busca de aventura. No sabía con qué me encontraría en las Islas Salomón por primera vez. Realmente quería un cambio en mi vida. No me sentía realizada y entonces decidí embarcarme. Consiguió un trabajo con el investigador marino David Tomlinson, quien pasó casi 30 años estudiando los océanos. Comencé a bucear en 1963 en las Bahamas. Me siento muy afortunado por poder ver cosas que no todo el mundo tiene la oportunidad de ver. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Steven, Peter, ella es Melissa. Hola. ¿Listos para ver el Kabachi? Sí. ¿Sí? Bien. Suban a bordo. Kabachi es un volcán submarino. David estudia su actividad, pero desde que filmó esta erupción, este desapareció en las olas. Ahora quiere saber qué quedó bajo la superficie. El clima estaba maravilloso. Se suponía que todo debía salir a la perfección. El sitio de buceo se encontraba a 32 kilómetros de la costa. Para Melissa era un lugar muy alejado. Estaba entusiasmada. Me gustaba la idea de bucear en ese sitio y fue solo cuando estuve ahí que dije, realmente estamos en el medio de la nada. Y cuando llegamos ahí me di cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué sucede? Nada. Creo que estoy algo nerviosa. ¿Por qué? Estaba avergonzada, quería sentirme como ellos, pero tuve miedo a los tiburones. No debes preocuparte por eso. Ellos tienen más miedo de nosotros. No lo sé. ¿En serio? Rara vez molestan a los buceadores. Si estuvieras en la superficie como un surfista sobre las olas, entonces lucirías como carnado. Pero en la profundidad no hay por qué temer. ¿Me subirías la cremallera? A mí no me preocuparía un tiburón, ¿sabes? Sino estar buceando sobre un volcán. Bien, eso es algo que jamás se me hubiera ocurrido. Pensaba en tiburones y en un volcán en erupción. Tiburones y volcán. No temas. Si fuera peligroso no estaríamos aquí. Pero David sabía más de lo que decía. Yo sabía por los pescadores locales que mar adentro había 2 tiburones muy grandes, enormes tiburones martillo que habían acechado. Pero en ese momento ella no necesitaba saber eso. David ya había buceado con tiburones y sabía que no habría ataques mientras estuvieran debajo del agua. Lo que le preocupaba era el clima. Prestamos atención al clima porque mar adentro estábamos muy expuestos y a la distancia pude ver una nube extraña, parecía una ceja, pero eso no me preocupaba. Pensaba que estarían fuera del agua para cuando la nube los alcanzara. ¿Y cuál es el plan, Nos sumergimos unos 30 metros y echamos un vistazo. Su plan era bucear media hora mientras el bote permaneciera por encima de ellos. Los barqueros se ubicaron exactamente donde nos sumergimos, exactamente donde debían recogernos. No presté mucha atención, los dejé hacer su trabajo. Pero comencé a ponerme más y más ansiosa. Vengan, el agua está espléndida. Tomé mi equipo, miré al barquero y dije, aquí voy, recen por mí. Y me pregunté por qué había dicho eso. El buceo fue totalmente distinto a mis experiencias anteriores. Fue asombroso.
Comenzamos atravesando una nube blanca. Era como un sueño. Había burbujas arremolinadas a nuestro alrededor. No podían ver al Kabachi porque su cima estaba a unos 60 kilómetros debajo de donde estaban ellos y sería inseguro descender tanto. El volcán se extiende casi 1.600 kilómetros sobre el fondo del mar. Está cubierto de aberturas que liberan dióxido de azufre caliente que asciende en forma de burbujas y nubes. Era como una grandiosa imagen celestial, increíble. Después de 30 minutos, los buceadores ascendieron. Maravilloso, ¿no? ¡Increíble! El clima cambió de forma abrupta. La nube oscura que David había divisado ahora estaba sobre ellos. Está muy picado ahora. Sí. Ahí está el barco, a kilómetros. La corriente es muy fuerte. ¡Hey! ¡Hola! ¡Hey! ¡Aquí estamos! ¡Hey! Recuerdo que no me asusté mucho. Solo quería subir al barco y cubrirme con una toalla. Pero no regresaron. Encendieron los motores. No pueden escucharnos por el ruido. ¡Apáguenlos! ¡Apaguen los motores! ¡Apáguenlos! ¡Hey! Le pregunté a David por qué no regresaban y no pudo responderme. Gritábamos tanto como podíamos. ¡Hola! ¿Por qué no nos miran? Estamos aquí. Los barqueros sabían que los buceadores debían estar en la superficie. Esperaban verlos emerger, pero no lo lograron porque el cielo estaba oscuro. El barco permanecía en su lugar con los motores encendidos, pero no sabían que una poderosa corriente alejaba a los buceadores. ¿A dónde va? A ninguna parte. A ninguna parte. No. No, es la corriente, nos está alejando. Claro que sientes enojo. Quieres que se den vuelta y regresen. ¿Por qué no nos miran? ¡Hey! La corriente nos alejaba. Podíamos verlos. Pero ellos no podían. El motor encendido consumía mucho combustible. Si los barqueros no se iban pronto, quedarían varados en el océano. Uno de ellos buscaba desesperadamente a los buceadores, pero no tenía idea de cuán lejos estaban. Con el tanque de combustible casi vacío, los barqueros no tuvieron otra opción que regresar a la isla para buscar ayuda. ¡Chicos! ¡No! Todo sucedió muy rápido. Los vimos desaparecer, como si el mar se los hubiera tragado. Le dije a David, estamos en problemas. Estamos muy, muy, muy mal. Tenía la esperanza de que ellos regresarían como héroes sobre las olas y que nos rescatarían del agua. Pero no fue así. Estábamos totalmente solos, a kilómetros de la costa. Estábamos en problemas. ¿Crees que podríamos nadar hasta ahí? No. Es demasiado lejos. Ellos nos buscarán corriente abajo. Deberíamos quedarnos aquí. Preferí no arruinar la posibilidad de que nos encontraran. El conductor era el único que sabía que estábamos en problemas. Y de venir a buscarnos, lo haría corriente abajo. Por eso lo mejor era quedarnos ahí. ¿Cómo sabes que regresarán? Bien. Fueron a buscar combustible. Les llevará 1 hora ir y 1 hora regresar. Creo que estarán de vuelta para las 4 en punto. Sí. David había pensado ese cronograma y creía que el barquero iba a regresar a las 4 en punto. Primero no me molestó quedarme ahí un tiempo, pero la incertidumbre comenzó a irritarme. David, ¿qué buscas? Quiero estar atento, es todo. ¿Corremos peligro aquí, David? La verdad es que no quisiera que me devorara un tiburón. ¡Hey! Debes calmarte. En ese momento estaba algo enojada, debía saberlo. ¿Cómo habíamos terminado en esa situación? No me pides que me calme. Estamos en medio del océano. ¡Perdiste nuestro barco!
Tenía derecho a desahogarme. No voy a repetir lo que dije, pero insulté un poco. La reacción de Melissa fue normal, aunque un poco exagerada, y se deshizo en insultos. Ella confiaba en mí para asegurar que todo fuera bien. Y en ese momento yo me había equivocado, y ahora los ánimos ya no estaban calmados. David y Melissa se ignoran y olvidan que están flotando sobre una corriente poderosa. David. ¡David! La separación en un escenario como ese puede ser mortal. ¡Ven aquí! Intentábamos nadar en contra de la corriente. ¡Ven aquí! Con el equipo que cargábamos, eso era casi imposible. Después de estar separados durante algunos segundos, pensé, oh Dios, esto no puede seguir así. Tomé su regulador y lo conecté a mi equipo para poder asegurarme de que no nos separaríamos. ¡Hey! A ¡Hey! 30 kilómetros en la isla, los barqueros dan la voz de alarma. Perdimos 2 buceadores. Los lugareños saben que grandes tiburones martillo estuvieron acechando a los pescadores. Los buceadores son muy vulnerables. Los rescatistas se apresuran hacia el océano para buscarlos. David y Melissa esperan que la ayuda esté en camino, pero a cada hora que pasa, la preocupación aumenta. En las Islas Salomón hay una gran variedad de vida marina. Pero nuestro mayor temor eran los tiburones. Me los imaginaba dando vueltas bajo el agua. Y una gran boca surgiendo desde abajo y lanzándose hacia uno de nosotros. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Fuiste tú? ¿Qué? Hay algo sobre mi pierna, quítalo. ¡Ah! Es mi reloj, ¡Quítalo! mi reloj. ¡Ah! Estoy tratando. ¿Podrías dejar de patear? Mira, no hay nada ¡Hay ahí de abajo. todo ahí abajo! ¡De todo! Bueno, siempre puede haber algo peligroso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiburones? Sí. ¿Qué? Si continúas pateando, seguro que vendrán y se acercarán, ¿sí? Solo pensaba en tiburones. Una mordedura, una gota de sangre en el agua y sería el fin. Los grupos de búsqueda llegaron a Kabachi. No tenían idea de que David y Melissa se habían alejado kilómetros a la deriva. Siguieron buscando sobre el volcán. David estaba convencido de que hacia las 4 de la tarde ya los habrían encontrado. Son casi las 5 y no hay indicios de botes de rescate. David quería quedarse quieto. No quería moverse. Quería conservar sus energías. Recuerdo que yo me daba vuelta y miraba a mi alrededor. Miraba todo y solo veía agua. Y luego miré la costa y pensé, no hay otra opción. Deberíamos nadar hacia allí. David me miró a los ojos y sabía que no había nada más que decir y comenzar a nadar. Nada, suavemente, Bien, sin salpicar. bien. Mantendré mi cabeza bajo el agua y estaré en guardia, ¿sí? Suavemente. David no quería comenzar a nadar porque con sus 30 años de experiencia de buceo sabía que salpicar sobre la superficie era peligroso. Tras haber estudiado los océanos durante toda mi vida, sabía que había una alta probabilidad de que aparecieran tiburones. Estábamos nerviosos. Eso no es bueno. Para nada. Mientras David vigilaba debajo de la superficie, Melissa estaba alerta ante algún indicio de peligro. De pronto, al ver estas olas grises puntiagudas, parecía que uno estaba viendo aletas. ¿Qué? ¿Qué? La mente tiende trampas en estos momentos. ¿Qué? Nada. Continúa. Era una batalla constante para que mi imaginación no volara. Pero los peligros ocultos bajo el océano no estaban solo en la mente de Melissa.
pasó? ¿Dónde? Entonces bajé la vista y pude ver millones de pequeñas gotas, pequeñas bolas translúcidas. ¡Son medusas! Las medusas tienen delgadísimos tentáculos cubiertos con células. Cuando los buceadores las molestan, estas explotan y lanzan miles de aguijones punzantes hacia la carne. El fluido tóxico emerge a la superficie de su piel y crea dolorosas ampollas. Una colonia de medusas puede estar formada por cientos de miles de individuos. Los buceadores deben pasar entre ellos. La sensación es dolorosa, pero no te matarán. ¡Sigue nadando! ¡Vamos! Nadábamos entre innumerables medusas. Nos picaban por todo el cuerpo. Recuerdo que quería contar las picaduras. Llegué a contar 64. Pero después todas se transformaron en una. Era un dolor terrible que me afectaba todo el cuerpo. Atravesaron la colonia de medusas, pero quedaron cubiertos de picaduras. Me duele mucho el labio. Me arden las manos. No te preocupes, el dolor se quitará en 1 hora. ¿Puedes continuar? Sí. Sí. ¿Sí? Desesperados por escapar de las medusas, los buceadores chapotearon sobre la superficie, rompieron la regla de oro de David y se convirtieron en una atracción para los depredadores. Miré justo hacia abajo y vi que algo se aproximaba. De pronto David me empujó abruptamente hacia un costado. David, ¿qué estás haciendo? Me eché hacia atrás y luego él me empujó. No entendía qué sucedía. Venía directamente hacia mí desde las profundidades. Literalmente, lo veía frente a mí. ¡Cuidado! Era una gigantesca barracuda de aproximadamente 1,5 metros de largo. Pueden ser muy agresivas y ya han atacado a seres humanos. ¡Dios mío! ¡Dios mío, David! Con que solo me golpeara la mano, el brazo, la pierna, si comenzaba a sangrar, tendría un problema más grande. Tendría problemas con los tiburones. La única defensa que David tenía contra esos dientes filosos era su cámara. Necesitaba algo para protegernos, entonces usé la cámara. Nadó en círculos alrededor de nosotros y se marchó. ¿Cómo creerlo? ¿Cómo? Se fue. Seguí buscándola porque no quería que otra barracuda nos sorprendiera. Al atardecer, los grupos de búsqueda regresaron a la isla. Pasaron más de 6 horas buscando a los buceadores perdidos. Por la mañana, reanudarían la búsqueda, pero todos sabían que para entonces lo más probable era que debieran buscar cadáveres. Cuando bajó el sol, me sentí triste. No comprendía por qué no regresaron por nosotros. Me sentía herida. ¿Cómo era posible? ¿Por qué no regresaron? Quizá nos busquen por otra parte. Debemos seguir nadando. Estamos avanzando mucho. Lo recuerdo mirando hacia la costa y diciendo, oh, mira esos edificios. Mira. Esos edificios. Y respondí, no hay edificios. Entonces me di cuenta de que se desvanecía. Estaba al borde del agotamiento total. El barco, puedo escucharlo.
Y de pronto, lo escuchamos. ¡Es un helicóptero! ¡Hola! Despertamos enseguida. ¡Hola! Era el helicóptero que rentó el hermano de David. El rescate finalmente había llegado. Fue lo más hermoso que había visto en mi vida. ¡Hola! Fue increíble. Ahí estaban y nosotros saludábamos y hacíamos gestos. ¡Hola! Pero nuestros trajes eran de color negro y azul. No resaltábamos. Tenemos que provocar... ¡Aquí estamos! Necesitamos provocar un reflejo. ¡Hey! Sobrevivimos a la espantosa noche. Los tiburones no nos atraparon. Sí, aquí está el helicóptero. Están aquí para salvarnos y todo estará bien. ¡Hey! Se acercan más y tratamos de hacer señas y luego se dan vuelta. No nos vieron. Y se fueron. Fue algo desalentador, eso diría. Luego seguimos adelante hacia la costa. Debemos nadar. Vamos. No había otra opción más que seguir nadando. Los buceadores, exhaustos, todavía tenían 6 kilómetros hasta la costa. Para David, era un panorama terrible. No le había dicho que enfrentaríamos el mayor de los miedos en el tramo final, bien cerca de la costa, porque es un área donde hay muchos peces y vida marina, donde incluso se encuentran los predadores más grandes. Y al mismo tiempo, tampoco le dije de los 2 tiburones martillo de más de 6 metros que habían estado molestando a los pescadores. Eso me preocupaba mucho, pero era mejor que no lo supiera. Pero lo que David no sabía era que sus aletas habían rozado sus tobillos y ahora estaba sangrando mucho. La sangre se diluye rápidamente en el océano, pero no es mucha la cantidad que el tiburón precisa para advertir a su presa. Las membranas plegadas en su hocico están cubiertas de millones de sensores químicos que le brindan un olfato extraordinario, 10,000 veces más poderoso que el de los humanos. Los tiburones martillo huelen una gota de sangre en la inmensidad del mar. Recuerdo que pensé, ¿qué es ese trozo de plástico que sale del agua? Parece el extremo de un bote o como un kayak que emerge del agua. ¿Qué es ese plástico? ¡Oh! ¡David! ¡David! Vi una aleta. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Eso me despertó. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Le dije, ¿se parece a esto? Y ella dijo sí. Lo que había esbozado con mi dedo era el alerón dorsal de un tiburón martillo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! Nunca había visto algo así, era enorme. ¿Te refieres a un tiburón de más de 6 metros de largo? Es muy grande. Pensé que si lo peor iba a suceder, quería que sucediera rápido. Esperaba que no me mordiera la pierna, que hundiera sus dientes en mi corazón y me matara de un golpe. Ese era mi mayor temor. Esperaba que el tiburón no estuviese hambriento. Con todas las cosas que han ocurrido, un poco de buena suerte sería bienvenida. El problema es que uno sabe que está cerca. Todo el tiempo uno espera que se aparezca repentinamente. Con el tiburón acechando, la desesperación por salir del agua los abrumó. Llegar a la costa era mucho más peligroso de lo que imaginaban. Esta no era una costa arenosa para nadar tranquilamente. Era una costa muy irregular, escarpada y llena de picos. David miró hacia las rocas. David.
Solo pensaba en cuán lastimados terminaríamos. Las 26 horas en el agua afectaron su piel. Miré mis manos y estaban increíblemente arrugadas por haber estado en el agua tanto tiempo. Y en el extremo del pulgar se había desprendido un poco de piel. A David literalmente se le estaba cayendo la piel. La inmersión constante hizo que las células de la piel absorbieran el agua y se hincharan. A medida que el agua entraba, las células se inflaban, la piel se estiraba, se arrugaba y se hizo más débil. La raspadura fácilmente provocaba la caída de la piel. Entonces la piel está tan suave por estar en el agua que no sería difícil lastimarse seriamente. Tan solo un fragmento de roca saliente puede atravesarnos. Las rocas eran letales, pero el tiburón podría regresar en cualquier momento. Estaban entre la vida y la muerte. Dame tu chaleco. Le dije a Melissa qué haríamos exactamente. Elaboramos un plan. Coloca esto. Arrenaremos las olas, ¿eh? Ahora me preguntaba cómo barrenar las olas con el cuerpo y así sobrevivir. Pero ¿qué opción teníamos? Era aterrador. Estábamos a 100 metros de la costa. Pero iba a ser difícil sobrevivir. ¿Lista? Giré hacia la izquierda, no sé por qué, y miré. Y luego lo escuché decir, ¡demonios! Un bote. ¡Hey! ¡Estamos aquí! ¡Hola! Fue increíble. Sucedió en el momento perfecto. Fue un sentimiento absolutamente increíble, porque fue como quitar el peso más grande que uno pueda tener. Cuando me di cuenta, había un bote junto a nosotros y me sacaban del agua. Me sentía como una loca. Lloraba y me reía al mismo tiempo. Me quedé pensando en que estuve perdida en el océano. Perdida durante 26 horas. Los tiburones no nos comieron. Sobrevivimos. Estoy viva. David y Melissa nadaron 32 kilómetros antes de ser rescatados. Finalmente, y en tierra firme, David quedó atónito al ver a su hermano esperándolo. ¡Sí! Ahí estaba mi hermano Owen. Y fue hermoso. No sabía si abrazarlo o aporrearlo. No sabía cómo reaccionar. Por Dios, David, ¿qué hiciste? Pero estaba quemado por el sol, así que no quise pegarle. En cambio, le di un abrazo. Hola, soy Owen. Si vuelves a hacer esto, ya no te ayudaré. No volveré a atravesar medio planeta para salvarte. Y fue maravilloso verlo. Desde ese día, cada mañana al despertar, siento que es maravilloso comenzar el día en tierra firme. David aún vive en las Islas Salomón y bucea regularmente, pero Melissa regresó a su hogar y no volvió a bucear. Siguen siendo buenos amigos. Zambia, una de las regiones más agrestes del África, hogar de las espectaculares cataratas Victoria. Alimentadas por el río Zambezi, que atraviesa 6 países y separa Zambia de Zimbabue. El Zambezi es el refugio de la vida silvestre africana. Es aquí, en uno de los trayectos más remotos del río, que 2 amigos decidieron pasar un fin de semana de pesca.
Arthur Taylor y Alistair Gellatley se conocen desde hace 25 años. Mis hijos crecieron junto a los hijos de Alistair. Él es parte de nuestra familia. Es muy buena persona en tiempos de crisis y un muy buen amigo. Nos conocemos hace mucho. Pasamos mucho tiempo juntos. Pescamos muy a menudo. ¿Dónde pongo la carnada? En el lugar de siempre. Como guías experimentados en safari, vivieron y trabajaron en el Zambezi la mayor parte de la vida. Lo más importante. ¿Es suficiente? Creo que sí. Quiero ir al agua. Junto a ellos está Faye, esposa inglesa de Arthur, y los padres de ella, Clive y Brenda, vienen de Inglaterra y están de visita. Faye sospecha que su madre está algo nerviosa por esta excursión de pesca. Mi madre estaba ansiosa porque no le gusta viajar en barco y prefería pasar el día en el campamento. Cariño, ¿cambiaste de idea? No, me quedaré aquí para descansar y leer. Vayan ustedes. Vamos, mamá, será divertido. Oh, ya le dije a tu padre, prefiero quedarme aquí. No iré si tú no vas. Si ella no viene, los cocodrilos estarán a salvo. No quiero dejarte sola aquí. Aceptó venir con nosotros porque era el último día de vacaciones. Bien, todos a bordo. Este tramo del Zambezi de 2.600 kilómetros es uno de los más peligrosos y remotos. El Zambezi es un río fantástico, es asombroso y tiene una gran diversidad. Mira, Faye, un Oh, elefante y miren un ahí. cocodrilo. ¡Miren eso! Famoso por su abundancia de cocodrilos e hipopótamos, también alberga elefantes, leones y aves. Había un clima de gran tranquilidad. Muy distendido, nadie se preocupaba por nada. ¿Quieres pescar, Brenda? No, no podría. Vamos. Vamos, es fácil. Vimos muchas colonias de hipopótamos. Todos estaban holgazaneando. Se los veía tranquilos y en paz. La mayoría va en manadas o grupos y también se encuentran unas pocas hembras aisladas. Si se los deja tranquilos no hay problemas. Oh, tengo algo aquí. Oh, oh, ayúdeme. Oh, vamos. Buen trabajo, mamá. Creo que eso merece un almuerzo para celebrar. Allí, bajo la sombra de esos árboles. Me parece bien. ¿Qué hora es? No hubo aviso. Brenda, la madre de Faye, no sabía nadar. El grupo atravesó el sendero de un hipopótamo peligroso. El padre de Faye, Clive, también estaba en problemas. ¡Mamá, danos la mano, por favor! ¡Ahí viene! Hubo un gran estruendo y entonces salté al agua. Creo que fue mi subconsciente que me decía, se acabó, este es el fin.
fue solo cuando subí a la superficie y quise respirar que repentinamente me di cuenta de lo que nos había ocurrido. Sobrevivieron al ataque del hipopótamo, pero estaban en un peligro aún mayor. Estaban atrapados en uno de los ríos con mayor población de cocodrilos. Pensar, ya saben, en mis piernas débiles y temblorosas, me dio escalofríos. Pensaba que en cualquier momento un cocodrilo podría matarnos. Clive Kelly acababa de ver que el agua se había tragado a su esposa, su hija, su yerno y su amigo. No sabía si estaban vivos o muertos. ¡Brenda! ¡Brenda! ¿Dónde estás? ¡Brenda! Brenda, Faye, Alistair y Arthur aparecieron debajo del bote. Además de los cocodrilos, el agua tenía otro peligro. La corriente. La corriente es tan fuerte en esa parte del río que en realidad nos arrastró desde abajo del bote. Brenda estaba entrando en pánico. Brenda no sabe nadar muy bien. Gritaba y luchaba. Obviamente, ella necesitaba aferrarse a algo. Había tragado mucha agua y boqueaba en busca de aire. Y me empujó para poder recuperar la respiración. Y yo le decía, mamá, me estás empujando. ¡Ayuda! ¡Me ahogo! ¡Oh, Brenda! ¡Estás ahogado! Alistair y Clive lograron tomarse del bote, pero los otros fueron arrastrados por la corriente. Arthur, Brenda y Faye eran arrastrados río abajo. Alistair y Clive observaban sin poder hacer nada cómo Arthur y las mujeres luchaban contra la corriente. Clive y yo no podíamos hacer demasiado. Nos sentamos en el bote y observamos. No sabía hacia dónde íbamos. Lo que sabía era que nos llevaba la corriente. La corriente era muy fuerte, nos llevaba río abajo. Tratábamos de encaminarnos hacia aguas poco profundas. Era la única esperanza para sobrevivir. Nadie tenía las fuerzas para ir hasta la costa. Pero cuando comenzaban a rendirse, ¡es un banco de arena! Arthur dio con una saliente superficial. Aunque estaban en medio del río, por lo menos no seguirían a la deriva. Tuve que vomitar porque me había tragado la mitad del Zambezi. ¿Estás bien? Alistair vio a su amigo luchar contra la corriente. Sabe que para Clive sería casi imposible llegar hasta el banco de arena. Clive apenas podía nadar, era difícil y no podía decirle, debes nadar hasta el banco de arenas, esto o aquello. Tuvimos que sentarnos y esperar. Pero Arthur, Faye y Brenda no estaban mucho mejor. Eran como patos esperando el ataque de cocodrilos y Alistair lo sabía. Alistair decidió actuar. ¡Arthur! ¡Nadaré hasta esa orilla! ¡Por ayuda! ¡No te arriesgues, Al! Ambos sabían que Alistair estaba literalmente jugando a la ruleta rusa al saltar al agua. Cada año cientos de personas mueren por ataques de cocodrilos en este río y cada 6 metros en la orilla hay un cocodrilo al acecho. Está loco.
Eran aguas rápidas. Comencé a nadar lentamente porque temía que el pataleo atrajera a los cocodrilos. El río está plagado de cocodrilos muy grandes. Los cocodrilos son asesinos natos. Tienen la piel cubierta de miles de protuberancias con terminaciones nerviosas. Estas terminaciones son receptores de presión altamente sensibles y detectan el más mínimo movimiento en el agua a una distancia de 90 metros. Con la capacidad para desplazarse hasta 12 metros por segundo, ellos pueden rápidamente lanzarse sobre su presa. Alistair luchaba contra la corriente. Lo llevaba a la deriva, río abajo. Seguramente me arrastró 300 o 400 metros. Ya estaba muy cansado. Vi una pequeña ensenada más adelante y fui hasta ahí. Sin que los demás lo vieran, Alistair finalmente alcanza la seguridad de la orilla. Éramos vulnerables, y lo peor era no saber qué le había sucedido a Alistair o si podría pasar la noche. Las hienas comenzaron a acercarse, los leones avanzaban. Nos preocupaba que reconocieran el rastro de sangre y que por la mañana Alistair ya no viviera. Escuché un ruido. Miré hacia arriba y vi un búfalo. Miré al animal y él también me miró. Incluso los cocodrilos pueden ser vencidos por la fuerza de un búfalo de El Cabo, que puede pesar tanto como un automóvil pequeño. Es uno de los animales más impredecibles y feroces del África, y es muy valorado por los cazadores porque aparentemente no tiene otro depredador más que el hombre. Si uno ingresa en la zona peligrosa, o si están heridos o enfermos, los búfalos son muy peligrosos. Muchos mueren por sus ataques. Alistair estaba herido, sangrando, muy débil y no tenía dónde esconderse. Tras el ataque del cocodrilo, Alistair resultó herido y quedó casi inmovilizado. Ahora enfrentaba a otro de los grandes asesinos del África, el búfalo de El Cabo. Por algún motivo vino y se recostó a 9 metros de mí. Es increíble, es un comportamiento totalmente anormal. Habitualmente no hacen eso si hay un ser humano en las cercanías. Fue algo así como un centinela de guardia. Alistair encuentra algo de tranquilidad por el extraño comportamiento del búfalo. Pero lo que no debe hacer es quedarse dormido. Si entrara en estado de inconsciencia con heridas tan graves, su cuerpo podría desconectarse y para la mañana estaría muerto. Pero Alistair perdió mucha sangre, está exhausto y no puede mantenerse despierto. Mientras tanto, en la fría oscuridad, los demás están aterrados. Con la oscuridad que nos rodeaba, nos dimos cuenta de cuán vulnerables éramos. En la gran inmensidad, no éramos nada. Todo estaba fuera de control.
A todos nos pasó por la mente que tal vez no sobreviviríamos hasta la mañana. En particular, Faye. Le preocupaba no volver a ver a sus hijos nunca más. ¿Qué es eso? Era como el ruido de una bofetada. Arthur dijo que era el ruido de la cola de un cocodrilo y que no estaba muy lejos. Podía verse claramente que era un cocodrilo. De pronto tu cuerpo despierta, oídos, ojos. Estado de pánico. Con cuidado. Cuando algo viene directamente hacia ti, temes lo peor. Esperen, todavía no. Cuando golpeamos el agua con el remo, dio un giro hacia la corriente principal. Después de eso quedamos en ascuas. Mirábamos alrededor por si aparecía otro cocodrilo. Todos los que estaban en el banco de arena sobrevivieron a la noche. Cuando llegó la luz del día, tuvimos una enorme sensación de alivio porque podíamos ver claramente. ¡Alistair! Pero no tienen idea de si Alistair aún está con vida. ¡Alistair! 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 ¡Ah! 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 ¡Alistair! ¡Ah! 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 Sentía que tenía agujas clavadas en todo el cuerpo, especialmente en el brazo. Al principio no sabía de qué se trataba, hasta que me levanté y vi que eran hormigas mordiéndome. La colonia de hormigas legionarias se alimentaba de la carne de Alistair. Las hormigas legionarias son uno de los insectos más feroces de la Tierra. Tienen mandíbulas que pueden atravesar la carne de la víctima. Llegan a morder con tal fuerza que si se las arranca, dejan sus mandíbulas incrustadas en la carne. La colonia puede tener hasta 100.000 individuos. Es el único insecto que se sabe que mata y come seres humanos. Después de una noche aterradora, Alistair recobró el conocimiento con el ataque de una colonia de hormigas legionarias. Sus mordeduras desencadenaron una suba de adrenalina en todo su cuerpo y esto probablemente le salvó la vida. Desesperado por escapar de la feroz colonia, utilizó el resto de sus fuerzas para obligarse a moverse. Fue difícil, no podía ponerme de pie. Caminaba como inclinado, forzando mi brazo izquierdo sobre la rodilla para poder mantener el equilibrio. Alistair sabía que era él el único que podía buscar ayuda para el resto del grupo. Pero 24 horas después del ataque del cocodrilo, las heridas se estaban haciendo sentir física y mentalmente. Perdió mucha sangre. Estaba débil y desorientado. De pronto, escuchó algo. Escuché un bote
pero estaba lejos del río. ¡Ayuda! 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 Pensé que llegaría a tiempo al río. ¡Ayuda! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! Pero cuando llegó al río no encontró nada. No sabía si estuvo alucinando o si fue un sonido real. Tal vez fue un avión o alguna otra cosa, pero no fue un bote. El último gran esfuerzo de Alistair por encontrar ayuda casi lo llevó a la muerte. En el banco de arena, los demás estaban vivos, pero desesperados. Finalmente, Alistair recuperó el conocimiento. No podía creer lo que veía. Había una pareja al otro lado del río. Hola. Pero estaba muy débil como para llamarlos. ¡Hola! Pensé que seguramente vendrían. Traté de gritar, pero no pude. Y comenzaron a alejarse. En el banco de arena, la esperanza de supervivencia del grupo se desvanecía. Milagrosamente, pese a que había terminado el feriado de la Pascua, todavía quedaban algunos turistas en el río. Nos habían visto y pensaron, qué extraño que haya gente pescando en medio del río. ¡Aquí! 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 No se imaginan cómo nos sentimos. Fue una sensación de alivio, pero estábamos preocupados por Alistair. No habíamos tenido noticias de Alistair durante varias horas. Afortunadamente, la pareja que estaba al otro lado del río finalmente vio a Alistair cuando regresaban. Lo llevaron a un lugar seguro, donde se reunió con el resto. Asombrosamente, los cirujanos pudieron salvar el brazo de Alistair. Arthur y él aún van juntos a pescar a ese mismo tramo del Zambezi. El señor y la señora Kelly nunca más saldrán de pesca con nosotros.